hay algo que no acabamos de enseñar o de demostrar de lo importante que es el ejercicio en este tipo de personas. Y por eso, después de acabar todas las intervenciones, les hicimos una entrevista de media hora, 45 minutos a cada uno, preguntando pues todo tipo de cosas, intentando encontrar, para en vez de hacer una investigación cuantitativa, una investigación cualitativa, sino con entrevistas intentar, pues, de una manera objetiva, demostrar cosas que los datos no podían demostrar. Especialmente porque nosotros, que como hemos estudiado y sabemos un poco del tema, tampoco mucho, pues está claro que saber que hace falta mejorar el riesgo cardiovascular, tener menos obesidad, mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, todas esas cosas nosotros decimos, joder, han mejorado, qué bien, nos vienen muy bien los datos, talarín, fenomenal. Pero es que a ellos les dicen que han mejorado la capacidad cardiorrespiratoria, te dirán, pues bien, pero es que tampoco le dan tanta importancia como, joder, me siento más ágil, duermo mejor a las noches, empiezo a conocer a gente, otros temas que nosotros no le damos tanta importancia, pero al final son personas y realmente ellos son a lo que le dan importancia. Pero es, con los datos tenemos suficiente, pero queremos aprender nosotros de vosotros a ver en lo que hemos fallado, qué hemos hecho bien, qué es lo que os ha servido y qué es lo que no. Y entonces os hacemos una charla preguntando, pues vuestra infancia, el inicio, todo relacionado con el ejercicio en vuestra vida, el programa, qué os ha servido, qué no, qué expectativas teníais, pues ver un poco vuestra historia y en base a eso, como coges historias de 30, 35 personas o las que sean, acabas consiguiendo ver en qué tienen similitudes y entonces pues sacar resultados concluyentes. Algún tipo de patrón, ¿no? Eso o es. perfiles o... Eso es. Vale. ¿Y qué cosas sacasteis así o qué manifestaron ellos? ¿O qué cosas podéis destacar de esa charla? O sea, ¿la hacías grupal o la hacías individual? Individual. Sí, a cada uno de manera individual. ¿Y cómo lo hacías? ¿Allí en una sala? ¿Lo grababas Eso con es. cámara, con un micro o cómo? Sí, nosotros para hacer la intervención no la hacíamos en la universidad, sino el ayuntamiento tiene un centro especializado de actividad física y deporte, que está ahí al lado del campo de fútbol del Alavés, en Mendizorroza, y entonces, gracias a que nos lo han prestado cuando hay una investigación, nosotros ya hacíamos todo el ejercicio, abajo, que teníamos todo el material, y arriba es verdad que teníamos salitas. Y entonces un día les excitábamos y les decía, oye, ¿podéis venir a donde hacíamos ejercicio tal? Y arriba pues nos sentábamos, era yo y solía haber otra compañera o tal, con una grabación, un grabador. Entonces lo poníamos, les explicábamos todo, pasábamos consentimiento informado, les explicábamos un poco de qué iba. Y la verdad que no era una entrevista, era una charla amistosa entre el que ha estado 5 meses entrenándote y tú. Entonces, pues era muy cómodo para ellos. Tampoco era... ¿Y cómo organizasteis la charla esa? ¿Cómo la estructuraste? Porque, no sé, me comentaste cuando nos vimos en Sevilla que te fuiste de estancia además, si lo quieres comentar. O sea, Sí, como tu inquietud, luego dijiste, me voy o con una sea, que pilota bien y me vuelvo y lío el taco aquí en Vitoria. no, tampoco es así, pero o sea, la cosa Vale. era que eh, lo que pasaba era que lo que hemos dicho antes, que yo veía que los datos no eran suficientes y quería hacer algo cualitativo para ver si podía salir algo. Entonces realmente no tenía ni idea de nada. Vale. Mi directora no tenía ni idea de nada. Estábamos en blanco, solo con 35 entrevistas de 30 minutos. Entonces contacté con una profesora de la universidad y empecé a trabajar con ella, tal, y tenía que irme, cuando tú tienes la beca del doctorado, tienes que irte 3 meses de estancia, tal, a un sitio de fuera. Y mi Vale. directora me dijo que tenía un contacto, Dayan, que era de Cardiff, ¿De en Cádiz? Gales, sí, Casi, cerca, casi, cerca. casi. En Cádiz hace algo de mejor tiempo que allá en Gales. Bueno. Vamos. Vale. Y No se puede aguantar, tío. No lo puedes aguantar bien. no, está bien, está bien. Y eso, y me fui a Cardiff y ahí había una chica que era especialista en cualitativa. Entonces, un poco allí, pues estuve un poco aprendiendo de ella lo que me decía. Lo bueno era que yo tenía las entrevistas, que es lo más difícil al final. Entonces, como ya tenía los datos, ahora solo tenía que ir haciendo los pasos que ella me decía para avanzar. Entonces, pues sin más, eran transcribir las entrevistas y una vez transcritas, para las personas que no
tenemos tanta confianza con la cualitativa, me dijo que era interesante hacer un análisis temático, entonces que simplemente es tú codificas, en base a lo que codifiques, tú sacas unos temas y entonces sacas 5 o 6 temas, los que te interesen, y haces como una historia. Y cuentas lo que han dicho esas entrevistas en una historia, buscando patrones que todo el mundo decía, tanto para bien como para mal, explicando lo que había. Joder, tío. ¿Eso lo tenéis publicado ya? No, te estoy dando muchos adelantos, ya verás tú, pero estamos en ello, está acabando. Lo que buscábamos era que había un programa, entonces buscábamos qué había antes del programa, qué había durante el programa, qué había después del programa. Entonces, antes del programa buscábamos cuáles eran sus limitaciones, sus barreras, qué relación tenían ellos de antes con el ejercicio. Entonces, todo eso nos daba información a cómo llegaban al programa. En el programa pues, buscábamos qué les parecía la intensidad, los días, si era de tarde o de mañana, si en otoño pasaba algo o no. Toda la información acerca del programa, las instalaciones. Y luego, después del programa, por un lado buscábamos si habían tenido mejoras o no, en qué situaciones habían tenido mejoras, que luego puede ser verdad o no, pero la percepción de ellos de qué mejoras tenían. ¿Y qué decían de ese tema? ¿De qué mejora? Pues decían mucho de que se sentían más activos, decían de que la calidad del sueño mejoraba, algunos decían que pensaban menos, que cuando hacían ejercicio estaban concentrados en el ejercicio y luego que conseguían al acabar pensar menos. Y luego es verdad que ya cuando llegaban a casa y ya estaban más tranquilos y tal, pues ya un poco volvían a pensar. Hay frases muy chocantes y muy interesantes. Otro nos decía, por ejemplo, estábamos donde hacíamos la intervención. Lo que hay aquí es un mundo y lo que hay allí es otro mundo. Y esos dos mundos se chocan y cuando voy fuera no estoy bien. Son frases que son muy representativas, muy interesantes y muy para analizar. Después que mejoraban, pero después les preguntábamos a ver si querrían seguir haciendo ejercicio, si no, qué pasaba. ¿Y qué? Y explicaban que, para empezar, ellos querían hacer ejercicio, pero es verdad que iban a probar a un gimnasio o lo que sea o tal, y que se veían como fuera del lugar, porque es verdad que lo hacían, que estaban en más baja condición física, igual que otras personas, pero luego que cuando no les apetecía, que el monitor o monitora, porque claro, no es lo mismo estar concienciado en la salud, tal no sé qué, estar todos los días llamando, que uno de un gimnasio que simplemente pues da la sesión y no te va a estar llamando para que vayas. Entonces, claro, que ahí dejaban y que entonces ya dejaban. Y luego otros muchos también hablaban del problema económico para lo que ellos supone tener una sesión, porque es verdad que la investigación es gratis, la verdad que es un lujo para ellos, pero luego hay personas que tienen problemas económicos por su situación y entonces gastar ese dinero en ejercicio pues no es fácil.